No te escuchamos, Mari. Perdón, no había puesto Ya. el micrófono. Ahora sí, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Mi nombre es Marisela y pertenezco a la Fraternidad de Codependientes. Espero que sí me vean porque traté de oscurecer lo más que puedo, pero bueno, pues ya. Este, Estaba escuchando el pensamiento del día y decía, qué maravilla, porque un signo de una autoestima positiva es precisamente dejarse guiar por un poder superior y mantener un contacto consciente con esa figura como cada quien lo conciba, ¿no? Es como confiar en el proceso de la vida. Entonces dije, no, bueno, qué maravilla de empezar este tema, ¿sí? Eh, la autoestima siempre es complicada para todos. Primero entenderla, después saber su origen, si es positiva, negativa, e irla todos los días construyendo. ¿Sí? Es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Mucho más cuando no la aprendimos así desde que éramos niñas, ¿no? Creo que no sé si es un grupo nada más de mujeres o hay muchas mujeres, pero bueno, Puras entonces mujeres. vamos, perfecto, vamos a hablar en femenino entonces, ¿no? Este, entonces, yo cuando doy este tema de autoestima, trato de hacerlo muy integral, porque a mí me pasó hace mucho tiempo, cuando empecé también un proceso de recuperación, yo llegué a un grupo por una relación destructiva súper complicada, ya saben, celoso, posesivo, golpeador, este, descalificador, donde había sufrimiento, llanto, nos peleábamos 6 veces al día, 6 veces a la semana y un día estábamos que bien, ¿no? Entonces, a mí, gracias a Dios, después de un año de ese sufrimiento, porque sí hay gente que se la pasa más tiempo, a mí después de un año esta relación me mandó a la lona, ¿no? Así definitivamente de que un día dije, ya no puedo más, tengo que hacer algo. En aquel tiempo había visto una dirección y un teléfono y llegué al primer grupo que se abrió en México, también de mujeres, ¿no? Y ahí empecé a un proceso de recuperación en donde me dieron muchas cosas que seguramente ustedes tienen. Por principio de cuenta, me dieron contención, ¿sí? Ya no era la única loca que andaba llorando atrás de un tipo que no me quería. Me dieron información y me dijeron, no, mira, no estás loca, tienes un problemita que se llama codependencia, ¿sí? Y empecé a sentirme integrada y empecé a sentirme parte de un grupo que por primera vez en mi vida me entendía como debía de ser, ¿sí? Entonces, bueno, pues en ese descubrimiento, en ese poco a poco ir sabiendo cómo era o por qué había yo adquirido, desarrollado estas conductas codependientes, empecé a preocuparme o a ocuparme de saber qué onda con la autoestima. Y ahí fue donde encontré muchas cosas que en un principio honestamente no me ayudaron. O sea, yo escuchaba en el grupo que bueno, la autoestima poco a poco se iba recuperando, que era cuestión de tiempo, que era cuestión de fortaleza, que era cuestión de entender. Y sí, hubo un tiempo en el que empecé a hacer esto. Pero yo me daba cuenta que con todo y grupo, con todo y todos los libros que caían en mis manos y leía, cuando había cosas difíciles en mi vida, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo contestar. Yo me enojaba y después decía, ¿por qué no le dije? ¿Por qué reacciono después? ¿Por qué no pongo un límite? ¿Por qué no puedo decir que no? ¿Por qué me da miedo la figura de autoridad? ¿Por qué las veces que esta pareja quiso regresar, aunque yo no quería, yo le decía, bueno, está bien, ¿sí? Aunque ya no me sentía a gusto, aunque cuando me iba a quedar a su casa, me llenaba de ronchas en la noche, o sea, estaba dormida y empezaba yo con las ronchas y lo despertaba, ¿no? Me decía, ¿qué tienes? Ay, pues no sé, yo creo que acá hay chinches o pulgas porque
eran unas ronchas terribles y ya después entendí que realmente yo ya no quería estar con él, ¿no? Entonces, varias situaciones de mi vida se fueron juntando y yo me fui dando cuenta que no tenía la capacidad a veces de enfrentar. Con todo y que les juro que yo siempre he sido muy disciplinada y más en el grupo. Desde el primer día que yo llegué a un grupo, creo que no falté durante 10 años por lo menos, ¿no? O sea, militando, leyendo, todo lo que se decía. Y bueno, pues varias veces me encontré con cursos de autoestima, los cuales por supuesto que tomé, ¿verdad? En donde iba yo muy animada y nos enseñaban que la autoestima, que era necesaria, que no sé qué, hacíamos ejercicios, un día llevamos un espejo y nos decíamos lo hermosos y maravillosos que éramos y salía yo, bueno, así, con todo en alto, ¿no? Pero otra vez, apenas había un problema con mi mamá, apenas tenía yo que entregar un trabajo en el que no me sentía suficientemente capaz, apenas me peleaba yo con alguien, apenas tenía yo que poner un límite y empezaba otra vez esa sensación de no voy a poder. Lo que ahora sé que es el síndrome del impostor, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Es decir, esta eh, situación en la que hiciera yo lo que hiciera, nada era suficiente, ¿sí? Y repito, pasé mucho tiempo en esa situación de, bueno, voy a tomar un curso, bueno, voy a leer un libro, bueno, voy a hablar con mi madrina, bueno, voy a mis juntas, bueno, leo, bueno, oro, pero yo no encontraba esa parte. Un día cayó en mis manos un libro maravilloso de un estudioso Vamos a los novios, sí. de la autoestima que se llama Branden, Nathaniel Branden. ¿Hay por ahí alguien tiene su micrófono prendido? ¿Ya? Ok. Este, Y ese libro me ayudó a cambiar muchas cosas porque me enseñó desde profundidad lo que verdaderamente era la autoestima. Y eso es lo que hoy yo quiero compartir en esta plática, en esta charla. Pero me gustaría antes saber lo que ustedes creen, si me dicen una o dos personas, lo que ustedes creen que es la autoestima. Adelante, Dalia. Dalia. Ujú, sí, es una autovaloración de nosotros mismos, qué tanto nos gustamos, qué tanto nos queremos. Ok, perfecto, claro que sí. ¿Alguna otra opinión? Beatriz. Hola, sí, yo diría lo mismo que Dalia, o sea, es como uno se ve en uno mismo, el valor que uno no simplemente se dan por dentro, pero lo demuestran por fuera, se reflexiona por fuera con sus palabras, actos, creencias, o sea, Ujú. el valor demostrado, ya. Ok, muy bien. Así es. Pero fíjense que Branden dice, sí, sí es amarse, quererse y aceptarse. Pero la autoestima principalmente es sentirse adecuado para la vida. Y ese es la base. Si yo no me siento adecuada para el éxito, así tenga el marido más guapo, así tenga el mejor trabajo, voy a generar profecías autocumplidas de me va a engañar, me va a dejar porque no soy flaca, me va a dejar porque es demasiado, me van a correr del trabajo, me van a, no, no estoy apta para eso, no soy suficiente, lo que les decía, el síndrome del impostor. Entonces, Brandon dice, te tienes que sentir que puedes, tanto con el éxito como con el fracaso y los retos que la vida te va a presentar. Esa es la autoestima, ¿sí? Cuando nos sentimos así adecuados, vamos, si es el éxito, vamos a magnificar, vamos a reconocer y vamos a identificar nuestras cualidades, ¿sí?
Si yo tengo este trabajo es porque soy inteligente, porque voy a poder, porque he estudiado, porque soy disciplinada, porque lo que sea, creerlo. Y si hay un fracaso en el trabajo, que eso no implique el que yo tire la toalla. Si estamos en una cuestión negativa, una enfermedad, la pérdida de una persona, la pérdida del trabajo, conflictos de pareja y demás, también saber que de ahí voy a salir. Esa es la base de la autoestima. Entonces, a mí me encantó esa parte de entenderla de diferente forma y también entender que la autoestima no es algo que sea una línea hacia arriba y permanente, ¿sí? Porque puede haber días que me siento muy bien, muy segura, muy tranquila, muy feliz con mi vida, muy lo que sea, y hay días en que incluso amanezco baja de neurotransmisores y siento que el mundo es una porquería, pero pasa, ¿sí? Entonces, en la autoestima tenemos subidas y bajadas, pero siempre mantenemos cierta línea hacia arriba. Uh-huh. Entonces, bueno, pues miren, les voy a mostrar esta presentación que preparé, que espero nos ayude. Déjenme. Dice la autoestima en los codependientes, cómo amarnos y no perdernos en el intento. ¿Por qué le puse así? Porque a veces, con nuestro propio proceso de recuperación, con las cosas que no nos salen bien, con las frustraciones que podemos tener, pues queremos tirar la toalla, así de, ay, ¿para qué voy al grupo si no sirve? ¿Para qué tomo terapia si ya tengo 5 sesiones y mi vida no cambia? ¿Para qué trabajo en la autoestima si de todas maneras todo me sale mal, ¿no? Entonces aquí lo interesante es no perdernos en ese intento de desarrollar una autoestima positiva. Como seguramente lo sabemos, la autoestima se forma en una familia. Entre los codependientes, normalmente esa familia es disfuncional, ¿sí? ¿Y qué va a formar? Pues va a formar seres carentes de autoestima, de seguridad, de autovaloración, de disposición a los retos, etcétera. Dice, origen de la autoestima. Todo lo que un niño aprende de sí mismo, lo aprende de los 0 a los 7 años. Después de los 7 solamente refuerza tanto el conocimiento como su propio autoconcepto. Y cuando fuimos niños, nuestros papás nos dijeron que éramos maravillosos, hermosos, tenaces, capaces, que sí podíamos, que teníamos derechos, respetaron nuestras emociones, no nos golpearon, sino hicieron acuerdos con nosotros, a pesar de que ellos hubieran tenido conflicto, nosotros fuimos separados de ese conflicto, estábamos seguros de su presencia, de su amor, de su aceptación, nuestra autoestima va a estar bien, ¿sí? Pero ¿cómo son las familias disfuncionales normalmente? Pues son familias en donde hay severas alteraciones emocionales y de convivencia, ¿sí? Normalmente hay conflictos por alcoholismo, por otras drogas, por falta de empleo, por falta de dinero. Últimamente, bueno, no últimamente, sino últimamente yo estaba leyendo un artículo donde habla, un libro más bien, donde habla de la problemática que son los horarios de empleo y las distancias. Y eso afecta a la disfunción, a la funcionalidad de una familia, ¿sí? Porque si tienes que recorrer un camino de 2 horas, trabajar 10 horas y regresar en otras 2 horas, ya te pasaste 14 horas fuera de tu casa y ya no hay forma de una convivencia. Y un día de descanso apenas es para medio recuperar el aire y seguir, ¿no? Entonces, bueno, factores como esos hacen una familia disfuncional. Cuando hay una familia disfuncional, hay comportamientos compulsivos. ¿Como cuáles? Pues eso, el consumo de alcohol o cualquier otra sustancia, cualquier otra droga, marihuana, cocaína, etcétera. Un comportamiento compulsivo de comer demasiado, de estarse peleando,
¿sí? Hay familias que viven vinculadas no por el amor, sino por el conflicto y la vergüenza. Entonces están constantemente peleando, como que el pleito es la comida del día. Como que todo mundo puede amanecer relax, pero se pelean por si el plato no se lavó, estalla la neurosis en cualquier momento, porque no les gusta que se hizo de comer, porque no hay dinero, porque no se ponen de acuerdo para ver la televisión, por lo que sea. Y pareciera que esas familias buscan ese vínculo conflictivo, sobre todo la pareja, ¿sí? Hablemos de un hogar donde hay alcoholismo. Normalmente, digo, en todo, hay de todo, pero lo que sucede más recurrentemente es que el papá beba. Entonces, imagínense el día de esa familia. Desde que el papá se va a trabajar y si es quincena, la mamá está estresada pensando qué va a hacer, se va a gastar el dinero, va a llegar, se va a emborrachar, no va a pagar, lo va a perseguir, le va a hablar por teléfono. Imaginemos que ella también se va a trabajar, llega la hora de la comida, el papá no ha llegado, ¿qué le voy a dar a los niños? Está completamente absorta en la otra problemática. Y el papá anda en lo suyo, ¿no? En el cotorreo, en la cantina. Ese conflicto, esa incertidumbre, la viven los niños, ¿sí? Y como los niños no pueden explicarse, no pueden decir, ay, bueno, lo que pasa es que mi mamá está dependiente y nos eligió un papá alcohólico. Entonces, pues ellos tienen problemas, pero eso no es contra de nosotros, ¿sí? Los niños no entienden eso y desarrollan una gran incertidumbre. Y para darle certidumbre a su cabeza, asumen que ellos tienen que hacer algo para que su papá o su mamá no se peleen. Y entonces empiezan a tener comportamientos compulsivos, como ser demasiado estudiosos o ser demasiado peleoneros, pelearse entre ellos, no querer hacer la tarea, tratar de ser niños buenos, ser calladitos, ni siquiera enfermarse, estar constantemente pasando desapercibidos. Sucede entonces que estos niños aprenden que ellos valen si logran hacer algo para que sus familias estén tranquilas. Y eso nunca sucede, porque la responsabilidad no es de los niños, es de los adultos, ¿sí? Ustedes traten de recordar qué cosas hicieron para que su mamá no se enojara. ¿Qué cosas hicieron para que su papá no bebiera o no se enojara? En mi caso, pues yo era una niña sumamente obediente. Yo decía, yo no quiero que mi mamá se enoje. Digo, tal vez no lo pensaba racionalmente, pero si me decía, aquí te sientas y te quedas sentada una hora sin hablar, así lo hacía. Hacía tarea, le ayudaba con el quehacer, le ayudaba a cuidar a mis hermanos. Trataba en la medida de lo posible de ser así como aprendí, sumamente complaciente. En mi idea infantil, para que mi mamá no se enojara y no se peleara con mi papá. En el caso de mi papá, él no bebía, nunca ha bebido, pero era como un niño, ¿no? Muy irresponsable. Entonces, eso es lo que hacemos. Ustedes traten de recordar lo que ustedes hacían para que en su familia hubiera cierto control. Algunos asumimos el papel de pareja de nuestra mamá o de nuestro papá, el papel de mamá de nuestros hermanos, ¿sí? Era una constante necesidad de ser especiales y únicos para que no hubiera tanto problema. Entonces, así vamos formando una personalidad falsa, un yo falso, ¿sí? El niño a los 7 años, si trae todas estas broncas,
ya trae en su cabeza un yo falso que se va a reforzar durante todo el tiempo. Y después, aunque le digan que eres maravilloso, hermoso, etcétera, etcétera, no se lo va a creer porque va a ver al mundo desde su yo falso. ¿Mm? Entonces dice, si el niño se desarrolló en una familia donde había adicciones, conductas obsesivas, autodestructivas, comunicación inexistente, descalificación, anulación del ser, agresión física, abandono emocional y o físico, rechazo, exigencia de perfección, negación y demás elementos tóxicos, la autoestima de ese niño será muy baja. ¿Sí? Cuando la pareja tiene muchos problemas, fija la atención sobre los hijos. Porque si nosotros somos una porquería, ellos tienen que estar bien. Entonces se da mucho, ahorita me acordé, la descalificación y la exigencia en la perfección. No importa si nosotros nos matamos, tú tienes que sacar 10. Y si no lo logras, me estás fallando. Los papás lo asumen como algo personal. Y tú tienes que ser obediente. Y tú tienes que ser buena niña. Y tú tienes que ser hacendosa. Y tienes que hacer lo que yo necesito que hagas para sentirme un poquito mejor ante esta bronca, ¿no? Con tu papá o con tu mamá o lo que sea. Entonces, imagínense cómo está el autoconcepto de un niño que ha vivido en una familia así. Está por los suelos. Los niños tienen que saber todo el tiempo, por lo menos hasta los 8 años, que ya más o menos se resuelve el egocentrismo, porque ya un egocentrismo tardío ya es como a los 10. Tienen que saber que son especiales, que son bonitos, que son inteligentes, que son capaces. Pero hay niños a esas edades que ya les dice uno, o eres bonito, feo, y te dicen feo. O eres listo o burro, dicen en las escuelas. No, pues burro. ¿O por qué te pega tu mamá? Porque me porto mal. Asumen, ¿sí? ¿O por qué se enojó tu papá? Porque grité. ¿O por qué tu maestra te regañó? Porque no me callo, ¿sí? Empiezan a negar su naturaleza. Y así fue como lo vivimos nosotras. Decía, los niños no pueden racionalizar lo que sucede en una familia. Yo no racionalizaba. Yo no sé ustedes, pero yo decía, pues mi mamá se pelea con mi papá por el dinero. Entonces, digo, no lo racionalizaba así, pero seguramente decía, pues yo no voy a pedir nada. Y me acuerdo que era excesivamente cuidadosa con los cuadernos de la escuela y con las plumas y lo que fuera, porque cuidado que se me perdiera algo, que ya saben, ¿no? No estoy sellando dinero, eres una descuidada, etcétera, etcétera. Entonces yo me volví muy cuidadosa. Hasta hace poco hace poco, unos 15 años, me di cuenta que yo escribía muy pegadito en los cuadernos para ahorrar papel, ¿sí? Porque era una cosa que yo hacía para ser aceptada. Me dio por ser estudiosa, me dio por la perfección de la ortografía, tanto que me acuerdo que en secundaria gané un concurso de ortografía, eh, buscando esa aprobación, sobre todo de mi mamá. ¿Y que creen? Que nunca lo lograba, porque siempre hacía falta algo, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, dice, los niños no pueden racionalizar lo que sucede en la familia, saben que algo está mal, pero no lo pueden explicar. Entonces, lo más fácil para ellos es pensar que son malos. A mí me gustaría que recordaran el momento en el cual introyectaron en su cabeza que eran malas chicas. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba pasando alrededor? Que papá o mamá no los atienden, no les hacen caso porque son niños malos. Y eso se refuerza con insultos, descalificaciones. El niño ya empezó a tener autoestima baja con conceptos negativos que no corresponden a él, pero desde luego que los va a adoptar, ¿no?
¿Cómo somos las personas cuando tenemos autoestima negativa? Pues tenemos un pobre concepto de nosotros mismos. A mí si hace años me preguntaban cómo era, yo primero decía que era floja. A mí no me gusta, y creo que lo he dicho en muchos lados, ya todo el mundo va a estar enterado, a mí no me gusta ni hacer qué hacer ni comer. Pero nunca he sido una mujer tradicional. Siempre me ha gustado la escuela y el trabajo, y entonces el concepto de mi casa de mujer era, pues vas a la escuela o trabajas, pero también eres una buena ama de casa. Entonces, como yo no lo hacía, me tachaban de floja. Eres floja, me decían. Eres inútil. Como desde hace muchos años yo decidí que no quería tener hijos, también mi mamá me decía, es que no sirves para nada. ¿Sí? ¿Qué otro concepto tenía de mí misma? Que era fea, que de verdad nunca iba a lograr hacer nada con mi vida, que era muy tímida, muy miedosa, que no tenía yo muchas capacidades. Era mejor permanecer callada porque mis opiniones siempre estaban mal. Imagínense nada más. Por eso ahora hablo porque me encanta expresar lo que pienso, ¿no? Entonces, las personas con autoestima negativa pues, tienen un pobre concepto de sí mismos, lo que los hace no creerse merecedores de muchas cosas. Si yo me creía fea, no iba a poder tener una pareja físicamente agradable. Elegía yo al más feito porque decía, pues es que este igual y no me deja, ¿no? Imagínense, yo me acuerdo mucho que tenía unos 18, 20 años, y así muchachos que me hablaran y demás, yo decía, ay, no, este está guapo, no, no, yo mejor uno feo para que nadie lo vea, según yo. Imagínense nada más, ¿no? Dice, no creen merecer el amor, la abundancia, el éxito y el bienestar. Y esto tal vez no nos lo decimos, pero lo practicamos. Porque creemos o queremos una pareja que nos ame, pero elegimos a una que nos agrede o nos descalifica. Queremos la abundancia, pero no nos atrevemos a cambiar de trabajo donde nos paguen mejor, porque decimos, ching, ¿qué tal que no encuentro trabajo? ¿Qué tal que no voy a poder en el otro trabajo? Queremos el éxito, pero les digo, nos entra el síndrome del impostor y decimos, no, esto es porque los maestros, me decía un paciente, porque bueno, en este proceso de recuperación yo encontré también una vocación y hoy me dedico a dar terapia, y me decía ese paciente, bueno, yo saco dieces porque los maestros son barcos. Yo le decía, órale, ¿y cómo le hiciste? Porque yo en la vida me he encontrado con 5 o 6 maestros juntos que sean barcos. O sea, él no reconoce su capacidad, ni su compromiso, ni su inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, así. ¿Qué otra característica? Tienen una gran necesidad de reconocimiento y aceptación, y esto suena mucho a codependencia. ¿Qué hacemos por reconocimiento? Ayudamos, rescatamos, vigilamos, controlamos, prestamos dinero, llevamos, cuidamos, protegemos, etcétera. Porque estamos buscando en el fondo que nos amen por lo que hacemos y no por lo que somos. ¿Ah? No tenemos límites o tenemos límites débiles, muy flexibles, inexistentes o por el contrario totalmente rígidos. Hay gente que me dice, no, es que yo no puedo decir que no. No, sí puedes decir que no, pero no quieres, porque te dan miedo las consecuencias. ¿Sí? O mis límites son débiles, o sea, digo que no, pero al final cedo. O ya dije que no voy a regresar con él, pero ya lo veo que está llorando y entonces digo, bueno, está bien, aunque yo no quiera, como me pasaba a mí. ¿Sí? O totalmente rígidos. Estas personas que no permiten que se les acerque nadie, no permiten abrazos, no permiten que alguien entre a su vida, que pueda platicar con ellos, que son aislados, que es así totalmente rígido para que no me lastimen. No pueden o no quieren decir que no. Niegan sus capacidades, habilidades, talentos, etcétera. ¿Sí? Dicen, no, como les digo de este chico, no, pues yo saco 10 porque los maestros son barcos, ¿sí? O yo estoy en este trabajo de chiripada. O
no es que yo no soy inteligente, lo que pasa es que no se dan cuenta de quién realmente soy. Y si les dice uno, haz una lista de cualidades, se quedan pensando así como una hora y anotan una, soy puntual. Pero si les digo, haz defectos, me llenan, pero una plana así rapidito, ¿verdad? Niegan ser talentosos porque reconocer esas habilidades es comprometerse. Y también la baja autoestima es miedo al compromiso. Ujú. No saben recibir reconocimiento, ayuda o buen trato. Cuando nos dicen, ay, qué bien te ves, dice, ay, amiga, me estás viendo con ojos de amor. O sea, no es porque realmente te ves bien, sino porque la amiga te está haciendo un favor, ¿sí? Yo me acuerdo que alguna vez iba caminando y un muchacho me dijo algo, y yo me fui pensando, es que está haciendo su buena obra del día, en esta dificultad de reconocer, ¿no? Que yo podía llamarle la atención a alguien. Entonces, también son capaces de dar a lo demás lo mejor y ellos no se dan lo mismo. Esto suena a codependencia, ¿o no? O sea, podemos pagarle el médico particular a alguien, el mejor estilista, la mejor ropa a otra persona. Pero si se trata de nosotros codependientes y con baja autoestima, empezamos, es que es muy caro, es que mejor debo invertirlo en otra cosa, es que porque voy a gastar tanto si en otro lugar dan lo mismo y no es necesario, etcétera. Bien. La baja autoestima nos vuelve autocríticos, sumamente autocríticos. Nos criticamos peor que nuestro peor enemigo, valga la expresión. Y nos traemos bajo lupa. Físicamente no me gustan los ojos, no me gusta la cara, no me gusta el cuerpo, no me gustan las piernas, es que si tuviera más gusto, es que si tuviera menos pompas, es que si tuviera más cadera, es que si fuera más flaca, es que si fuera más gorda, es que si fuera güera, es que si fuera morena. Una autocrítica constante. ¿Alguna vez escuché a alguien que decía, tú tratarías a alguien como te tratas a ti? ¿Tú tratarías a tu pareja como te tratas a ti? Y en aquel momento dije, no, soy excesivamente crítica, perfeccionista, sangrona, ¿sí? Y yo creo que haría pedazos a cualquiera. También somos hipersensibles a las evaluaciones y observaciones y comentarios. No aceptamos cosas positivas, pero si nos dicen, oye, llegaste tarde y eso hizo que perdiera mi tiempo, lo sentimos como un regaño. La persona con baja autoestima trae en su mapa mental cualquier crítica de los demás, evaluación u observación, como algo en su contra, como un regaño, como si fuera su papá o su mamá que les está llamando la atención severamente. La persona con autoestima negativa no acepta sus errores. No va a decir de entrada, bueno, sí me equivoqué, perdón, me conecté tarde, pero ya estoy aquí. No. Va a decir que el camión, que el internet no había, que la luz se fue, que lo que sea. Ajá. ¿Es indeciso? ¿Le suena? ¿Son indecisas? Yo creo que no, porque ya aquí en el grupo todo el mundo aprende, ¿verdad? A tomar decisiones. Indeciso, no sabe desde lo que puede comprar en el súper o si va o no a la fiesta, si se cambia o no de trabajo. Tienen deseo excesivo de complacer, son perfeccionistas, pueden llegar a ser hostiles e irritables ante críticas, ante comentarios, hasta ante bromas. Tienen un exagerado sentimiento de culpabilidad. La culpa genera mucha deuda y pagan mucha deuda por baja autoestima. Tienen tendencias a ser defensivas. ¿Se han identificado con algunas de estas características? Yo espero que no con muchas, ¿verdad? Porque ya el programa ha hecho efectos positivos en ustedes. ¿Qué pasa con la baja autoestima? Pues no hay un autorreconocimiento. A pesar de ser leonas, nos vemos como gatitos en el espejo. Podemos llegar a tener dificultades para socializar, sentirnos atacadas, o sea, es que no me quieren, es que no me invitan, es que no me llevan, como
como con esta dificultad de pertenencia. O podemos estar sometidas a una relación, formar relaciones tóxicas de pareja, etcétera. Con el nivel de autoestima existente con el que tienen en este momento o tuvieron en momentos más momentos anteriores, se eligen cosas importantes de la vida, como la carrera, el trabajo, la pareja, los estudios, nuestras amistades, nuestros viajes, el lugar donde vamos a vivir, el cuidado de nuestra persona. Es bien importante reconocer lo que sí somos cuando estamos tomando decisiones, ¿sí? Para poder elegir conforme a lo que yo quiero y no a lo que pase y llegue a mi vida. Si se tiene una autoestima baja o negativa, ¿qué creerá merecer la persona? Si hay una autovaloración positiva, el autorreconocimiento se busca en los demás, aunque con el convencimiento de que nada es suficiente para alcanzar el amor de alguien solo por el hecho de existir. Estos son 3 verdades súper importantes. Del tamaño de tu autoestima son tus logros. ¿Sí? Repito, si yo no me siento capaz y no reconozco que soy capaz para un trabajo, no lo voy a aceptar, no voy a pedir el sueldo que creo merecer, no voy a establecer los límites para que se me trate como debe de ser. Igual en un momento renuncio y me voy. El tamaño de tu autoestima es tu pareja. Alguna vez escuché algo así como, tenemos la pareja para la que nos alcanzó. ¿Sí? ¿Qué pareja tienes? ¿Para eso te alcanzó o para eso crees que te alcanzaba? Para alguien que es distante, para alguien que es casado, para alguien que es infiel, para alguien que bebe, para alguien que no está. ¿O te alcanzó para un hombre empático, compañero, solidario, responsable, buen papá, buena pareja? Si se fijan, en la codependencia, el inicio de las relaciones tóxicas tiene que ver con varios factores. 1, la autoestima. 2, la situación emocional, más bien familiar, que estábamos viviendo. Hay gente que a mí me dice, es que conocí a mi pareja cuando estaban velando a mi papá. Y al otro día yo estaba enamorada de él y dije, no, pues sí. Qué situación tan dolorosa y estresante que te fugaste enamorándote de alguien. ¿Sí? Acuérdense que nos enamoramos por depresión, por baja autoestima o por necesidad de escapar de una situación. Entonces, de esos 3, pues ahorita estamos viendo lo de la autoestima. Y del tamaño de tu autoestima es tu vida. Entonces, por eso es importante trabajar y aumentar y hacerla positiva. Para cubrir la baja autoestima se suele aparentar seguridad, confianza o temple. No sé si a ustedes, pero a mí sí luego me decían, ay, es que ¿cómo? Si tú reflejas otra cosa, si pareces muy así, como que todo lo puedes, ¿no? Pues la verdad, en el fondo me sentía súper insignificante, ¿no? Dice, pero por dentro existe la sensación de ser pequeños, insignificantes e incapaces. O sea, que aparece el síndrome del impostor. La arrogancia, el egocentrismo, la prepotencia también son signos de baja autoestima, ¿sí? Eso también es importante. Una persona, para ocultar que se siente muy poca cosa, grita, trata mal a otros, le dicen que tiene carácter fuerte. Está mal entendido en este país el carácter fuerte. Una gente que se le etiqueta con carácter fuerte más bien es neurótica, intransigente, intolerante a la frustración, egocéntrica, prepotente, etc. Pero no tiene carácter fuerte. Al contrario, tiene un carácter muy débil
Por eso trata de imponerse a través de berrinches, de gritos, de sombrerazos. Entonces, una persona así habla demasiado o está dándonos a entender su poca autoestima, su muy baja autoestima. ¿Ok? El síndrome del impostor lo desarrollan quienes no son capaces de evaluar de manera realista sus propias habilidades y competencias. Es decir, no reconocen sus cualidades o por el contrario, no aceptan sus errores. Suelen atribuir el éxito a factores externos como la suerte, sienten que no merecen amor, bienestar y gozar de la vida. Esta sensación del impostor es eso, es como estoy aquí porque los demás no se dan cuenta, pero en cuanto me conozcan, se van a ir corriendo, ¿sí? Es este constante pensar de no, yo ni les caigo bien, pero me sobrellevan porque soy la jefa y no les queda otra. O mis hijos ni quieren estar conmigo, pero pues los mantengo y no queda más. Esta constante de no voy a poder. O sea, estoy en esta circunstancia de la vida, pero en cualquier momento se va a ir, me va a dejar, se va a morir, esto va a cambiar, esto va a pasar. Es una constante ansiedad a perder lo que tenemos, ¿sí? A no disfrutar del bienestar. Por ejemplo, ¿cómo puede haber otro ejemplo del síndrome del impostor? Hay quienes se pueden ir de vacaciones y estar en la playa súper padre, contentos y lo que sea, y estar pensando, es que debí de haberme traído a mis hijas, es que debí de haber traído a mis hijos, es que cómo es posible que esté gastando esto en aquí, ¿sí? Es que van a llegar y qué tal que me asalten, es que no, mejor qué Huh? tal que se cae el avión, You ¿sí? found it? Okay, so you're just gonna put Tu micro, Mari, se cerró. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 es que yo lo cerré, perdón, ¿eh? Adelante, ¿eh? Ok, gracias. Es que yo no debo de estar en estos zapatos, ¿sí? Es que aunque me ponga el mejor vestido y los mejores tacones y el mejor maquillaje, me siento fea. Alguien me decía, es que cuando yo me visto, me voy a una fiesta y me pongo un vestido strapless o lo que sea, me siento sucia, ¿sí? Eso es tener el síndrome del impostor. O sea, lo que ven ustedes, en mi creencia, no soy. ¿Mm? El origen de la autoestima negativa, como dijimos, pues es la familia disfuncional. ¿Y cuáles son las características de esta familia disfuncional? Pues la violencia emocional, física o sexual, ¿sí? La violencia emocional, pues está desde insultos, desde, sobre todo, insultos, pero sobre todo el no reconocimiento. O sea, si el niño hace la plana bonita, pues nada más, sí, ahora le cierra el cuaderno, ¿sí? No hay un reconocimiento. Si tenemos logros, no sé ustedes, pero a mí me decían, ay, pues mira, si te sacas buenas calificaciones es bien para ti, a mí no me haces ningún favor, ¿sí? Si hablamos de la violencia física, esa demuestra a la persona que es cosa, que no es persona, y que alguien de un tamaño más grande, como puede ser su papá, puede abusar de ella. Es rebasar la frontera física, ¿sí? Y golpear a un niño es un abuso, porque tenemos otro tamaño, tenemos otra fuerza, tenemos otra edad. Es como si a mí, que mido 1,60, llega una chava de 1,80 y me da unos trancazos, pues eso es abuso, ¿sí? Ahora imagínense con un pequeñito de 1 año, de 3, de 5, de 8, el tamaño que tiene contra el tamaño y la fuerza de su papá o su mamá. Entonces le enseñamos que cualquiera lo puede golpear. Dice, no hay peor perversión que se le enseña a un niño que la obediencia y el castigo físico. Esas son perversiones. Porque si yo le pego, le va a pegar cualquiera.
Si yo lo abuso emocionalmente, luego no me quejo de que el marido le dice que es una tal por tal. Pues si yo lo hice, yo la acondicioné para eso. Y desde luego la violencia sexual que rompe con cualquier confianza, ¿sí?, en los padres o en los cuidadores. ¿Qué otra cosa hay en las familias disfuncionales? Como ya habíamos dicho, comportamientos compulsivos, pelear, la obsesión por el orden y la limpieza. En mi casa era así, despertarse los sábados desde las 7 de la mañana, lavar, sacudir, limpiar. Ya terminábamos, desayunábamos y otra vez lavar trastes, sacudir, limpiar, no sé qué. Era siempre lo mismo. Esto se hacía para no hablar, para no tener una intimidad emocional. Además éramos un montón de chamacos y mi mamá siempre andaba cociendo, cocinando, limpiando, organizando, ¿no? Entonces, esa la obsesión por el orden y la limpieza. El chisme y la maledicencia, bueno, no nos comunicamos, pero vamos a ver de quién hablamos, ¿verdad? De los vecinos, de otras personas y no de lo que realmente está pasando en nuestra casa. La obsesión por la perfección, esto da mucho al traste con la seguridad de un niño, porque se le exige al niño o al adolescente la perfección. No llores, no grites, no te enfermes, obedece, saca dieces, no protestes, no veas, no digas que tu papá está borracho, no me hagas enojar, cómete todo, limpia tu cuarto, así, ¿no? Y cuando cualquiera sale de esa perfección, se le tacha de flojo, inútil, estúpido, mal niño, lo que sea. Comportamientos compulsivos como estar enfermo, esto se da mucho sobre todo entre los papás, o sea que estoy enferma y no quiero saber nada, no tener dinero. Sí es cierto que la situación puede estar difícil, pero a veces se centra la felicidad sobre el dinero, estudiar, etcétera. Las adicciones que ya conocemos, ¿no? En las familias disfuncionales, y también afecta mucho a la autoestima, se guardan secretos. Dicen que las familias están tan enfermas como sus secretos guardados. ¿Qué es lo principal que se guarda como secreto? El abuso sexual. No digas, no pasó, no es cierto, estás inventando. Entonces el niño o la niña guarda esa idea y dice, sí, seguramente yo lo inventé. Y mi mamá, que es la que dice o tiene la razón, dice que yo lo inventé, pues entonces sí. Y empieza a tener comportamientos agresivos hacia sí mismo. ¿Qué otros secretos? Suicidios. Se suicidó en la cárcel, se suicidó en su casa, se suicidó porque se tomó pastillas, se suicidó porque se aventó de un edificio, se suicidó. Pero como es algo muy doloroso, ¿sí? Entonces no se dice porque es algo muy vergonzoso. Actividades criminales de los familiares. Alguien decía que ella tiene una depresión desde hace muchos años y no sabía por qué, ya se tomó todos los medicamentos y ya tomó toda la terapia, hasta que le comentamos en un equipo de terapeutas que le preguntara a su papá o a su mamá si había personas que se habían suicidado en sus familias o habían cometido actos ilícitos. Y entonces ella descubrió que sí. Tenía un tío que había sido asesino, ¿no? Y esa carga genética, depresiva, energética, etcétera, que es a veces complicada de explicar, pues a ella le estaba afectando. ¿Qué otros secretos? Familias alternas. El papá tiene otros hijos, la mamá tiene otros hijos o tiene amantes. Y aunque aparentemente no se sepa, el sistema sí lo percibe. Hijos adoptivos, pero que no se les dice, ¿no? Tú eres adoptivo, lo cual no hay ningún problema, pero siempre hablándolo como es. Comportamientos compulsivos, pelear, etcétera, etcétera. Adicciones, bueno, eso ya lo vimos. Transgresión de límites. Esto también es importante para la autoestima. Cuando un hijo este es el papá y esta es la mamá. Ellos tienen un vacío de intimidad y en medio de los dos entra uno de los hijos a cumplir la función que el otro progenitor no hace. Entonces son clásicas las mamás que se agarran de un hijo y él las lleva al doctor, las mantiene, las cuida, las protege,
regaña al papá para que no la maltrate, regaña a los hermanos para que no, no sufra, ¿sí? Y entonces ese hijo está transgrediendo ese límite generacional a invitación de sus papás. Y eso genera vergüenza porque estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Yo mucho tiempo fui como pareja emocional de mi mamá. Éramos el dúo dinámico. Yo soy la más grande. Además, pues empecé a trabajar muy joven y en aquel tiempo ganaba muy bien. Entonces, pues era yo el marido económico de mi mamá y anulamos entre las dos a mi papá. Tanto que cuando una de mis hermanas se quería casar, estábamos en el comedor los tres, ¿no? Mi mamá y mi papá estaban de frente, yo estaba en medio de ellos, y mi mamá me dijo, oye, me regresó a ver a mí en lugar de a él, y me dijo, oye, que tu hermana se quiere casar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces me acuerdo mucho de esa escena y dije, es que yo era el esposo, yo estaba cubriendo un papel que mi papá no cumplía. Y entonces me fue transgredida el límite generacional y eso me generó vergüenza y desde luego baja autoestima. Y además un enganchamiento, porque yo no podía tener una relación con nadie, porque siempre estaba pensando, ¿y si me caso? Ya no voy a poder apoyar a mi mamá, ya no voy a poder apoyar en la parte económica a mi familia. Y me dieron los 40 sin poder tener una relación así, formal, ¿no? Entonces, bueno, la lealtad al sistema familiar y el control del mismo crea lo que se conocen como un mandato hipnótico, es decir, cumplir ciegamente lo que la familia auguró para uno o varios de sus integrantes. ¿Sí? Hay un sistema familiar que conozco donde la mamá atrapó a las 4 hijas. Una es contadora, otra es, no sé, tienen carrera y son bastante exitosas económicamente, pero ninguna se va de la casa de la mamá. Y estoy hablando de mujeres entre 40 y 50 años. Ellas están apegadas a ese mandato hipnótico donde la autoestima es muy baja y donde no van a poder hacer nada lejos de su mamá. ¿Sí? Entonces es bien importante que identifiquemos qué mandato nos dio nuestra familia, que influyó en nuestra autoestima. Les digo, a mí me decían, eres floja, eres inútil, no vas a poder nunca nada. Alguna vez mi mamá se enojó porque yo me peleé con un novio que a ella le caía bien y me dijo, ay, Marisela, tú no sirves ni para retener a un hombre. Eso fue así como si me lo hubiera tatuado durante mucho rato, ¿no? Esos mandatos hipnóticos también determinan nuestra autoestima. Como les decía, Branden, el psicoterapeuta canadiense de la autoestima, dice que la autoestima es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Entre otras cosas, la capacidad de evolucionar cuando las circunstancias no son las mejores y disfrutar cuando tenemos lo que deseamos. Viniendo de donde venimos, ¿sí? Como decía, hemos tenido experiencias de mucho aprendizaje y donde seguramente llegamos y nos encontramos con circunstancias dolorosas, con las cosas que no son como nos gustarían, pero hemos ido creciendo y hemos ido aprendiendo de quiénes verdaderamente somos. Ahora, ¿qué falta? Pues ir reconociendo que tenemos esa capacidad para hacer frente a lo que la vida nos está presentando. Alguien me decía, es que, ¿por qué me pasan estas cosas negativas en la vida? Y yo decía, para que aprendas. No es castigo divino, no es mala suerte, no es nada. Es un aprendizaje que te va a forzar como persona. ¿Sí? Revisar tu historia infantil. De hecho, lo más maravilloso que cualquiera puede hacer es empezar a escribir su autobiografía. ¿Dónde nací? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con mi papá, con mi mamá?
echarse así como cuando hacen el cuarto paso, así unas 15 hojas escribiendo la autobiografía para saber de dónde viene la baja autoestima, para saber los aprendizajes de vida que tuvimos, porque heredamos las creencias de nuestros papás, ¿sí? Heredamos sus limitaciones, o sea, si ellos creían que nunca iban a lograr algo, eso los heredamos. Me decía una persona, es que mi papá siempre decía, no, ¿para qué vamos a comprar un terreno? ¿Qué tal que nos defrauden? ¿Qué tal que nos roban el dinero? Porque se ve mucho que le das dinero y que nunca aparecen. Dice, se murió mi papá y nunca tuvo una casa, siempre pagamos renta. Entonces, el paciente se cuestionaba, ¿por qué yo sigo en esta situación? Si puedo comprar un inmueble, no lo compro, me da miedo. Pues porque estás heredando las ideas de tu papá, ¿sí? Para mejorar la autoestima también hay que revisar cuáles eran las ideas de nuestro sistema familiar respecto al amor. En mi familia se creía que solamente, mi familia la mayoría es morena, ¿no? Mi abuela materna era de Veracruz y ella siempre les decía a mis tíos, tienen que casarse con alguien para mejorar la raza. O sea que ser morenos estaba mal, ¿sí? ¿Y qué creen? Que mi mamá se casó con un hombre, mi papá es blanco, tiene los ojos verdes, para mejorar la raza. Entonces, imagínense mi idea de mí misma en gustarle a alguien más, ¿no? En mi familia también hay mucho rechazo por el sobrepeso, aunque muchos de nosotros lo tenemos. Entonces, la idea del amor era, si no eres flaca, nadie te va a amar. También en mi familia se aprende o se vale, las personas valen solamente si estudian y trabajan. Quien no estudia o no estudiaba en algún momento, era considerado como, pues, como fracasado, ¿no? No tienes una carrera, no vales. Y también si no trabajaba. Alguna vez me acuerdo de una tía que le iba bien, seguramente ahorró su dinero y dijo que se daba un año sabático. La atacaron como no tienen idea de cómo es posible, estás aquí perdiendo el tiempo, te estás echando a perder, siendo una mujer tan capaz, o sea, no la dejaban en paz y su año sabático terminó por ahí de los 10 meses porque ya no era posible. Entonces, ¿qué piensan o qué heredaron ustedes de su sistema familiar en cuanto a las ideas del trabajo, del valor como persona, del amor? ¿Qué ideas heredamos del dinero? ¿Que no alcanza? ¿Que corrompe? ¿Que la gente rica, como en las películas de los 50, son infelices? Fíjense que yo creo que hay más soberbios entre los pobres que entre los ricos a veces. A veces la gente de lana, sí, muchos pueden tener prejuicios y lo que quieran, pero otros no. Y el prejuicioso es el pobre, ¿sí? ¿Qué se pensaba del dinero? Por ejemplo, estaba observando que hoy el dinero, tener dinero se relaciona con algo ilícito, por ejemplo. Si alguien tiene dinero, dicen, ay, es que ha de ser narco, o es que ha de vender droga, o es que, ay, es un chavo que está trabajando y que no se le dé como, pues sino como esa situación de irse a algún lugar, ay, ha de ser halconcito, o ha de ser guachicolero. Se empieza a estigmatizar que tener dinero es consecuencia de una actividad delictiva. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque así heredamos las ideas del dinero, ¿sí? También la idea del dinero se genera con culpa. A mí me pasaba, yo cada que tenía dinero, tenía que repartirlo porque me sentía culpable. Yo le daba a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a no sé qué, y ya cuando me quedaba con 3 pesos ya me sentía a gusto.
Ujú. Eh, a veces la idea del dinero puede hacernos creer que somos egoístas, que no lo merecemos, que hay quienes necesitan, que hay quienes sí se lo ganan, que hay quienes se lo merecen más, que se levantan a las 5 de la mañana y regresan a las 7 de la noche a su casa, pero no, si el dinero se está dando es porque así me lo merezco. ¿Mm? Este, hay que revisar la idea de pareja, cómo se relacionaron nuestros papás, y esa relación de pareja es la que vamos a repetir, nos guste o no nos guste, porque son cosas aprendidas que heredamos de el concepto de que mi mamá o su mamá tenía de su cuerpo, cómo amaba su mamá su cuerpo. Las mujeres influyen mucho en el autoconcepto del cuerpo de las hijas. Si la mamá siempre estaba a dieta, si la mamá no se aceptaba, si la mamá no le gustaba su cuerpo, su busto, sus piernas, su lo que fuera, eso van a observar las hijas. ¿Sí? Mi mamá, desde luego que no se gustaba de su cuerpo, pero criticaba mucho a las hermanas de mi papá. Las hermanas de mi papá eran de esas señoras de los 50, muy acinturadas, bustonas, la verdad, guapas, pero mi mamá siempre las juzgó porque se vestían muy pegado, porque lo que fuera. Entonces yo aprendí que ese tipo de cuerpo estaba mal. Y hace muchos kilos menos, yo era así. Entonces lo que menos quería era que se me notara el busto, me usaba siempre cosas muy grandes, pantalones guangos, o sea, en una completa no aceptación de mi cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué piensa? También hay que revisar qué piensa el papá de las mujeres, porque ese concepto lo vamos a heredar como autoestima, que las mujeres son interesadas, que las mujeres no sirven para nada, que solo deben aprender a trapear y a cocinar, que son tontas, que no entienden. ¿Qué concepto tiene el papá de una mujer exitosa, de una mujer que estudia, de una mujer que se vale por sí misma? ¿Cómo fue la relación del primer hombre que tuvimos en nuestra vida? La primera relación con el sexo opuesto fue con la de nuestro papá. ¿Nos amó, nos cuidó o se fue? ¿O fue un papá ausente que no nos dio ni estructura emocional, ni estructura física, ni estructura económica, ni nada? Y eso es lo que pensamos de los hombres en la actualidad, que nos abandonan, que no merecen, que son borrachos, que son infieles, que son, ¿sí? Conforme se dio esa estructura familiar, esas son nuestras ideas que están en nuestra cabeza respecto a la autoestima negativa, ¿sí? ¿Qué aprendimos en nuestro sistema familiar de el trabajo? Que hay que trabajar durísimo para tener algo, que hay que obedecer ciegamente aunque esté en contra de nuestra dignidad, ¿no? ¿Qué se piensa de la escuela? ¿Qué se piensa de la vida? ¿Qué se piensa de la religión? ¿Qué se piensa de todas esas cosas que formaron nuestro sistema familiar y que ahora forman parte de ese constructo social, emocional que tenemos en la cabeza y que determina nuestra autoestima? Ujú. Entonces, eso. Dice, la autoestima es sentirse adecuado para los retos de la vida, para las oportunidades, para recibir de ella lo mejor, amor, fidelidad, empatía, bienestar, abundancia, éxito, felicidad. Yo les pregunto, cuando esto cae en su vida, ¿de verdad se sienten bien? O sea, ¿de verdad sienten así, qué padre que llegó el dinero, que conocí a este muchacho o a esta muchacha? Qué felicidad de sentirme tan adecuada en este cuerpo. ¿O estamos pensando todo el tiempo en que no lo merecemos, en que pronto se va a terminar,
en qué es mejor que le hubiera llegado a otra persona, etc. También, por otro lado, autoestima es la capacidad de sobreponerse a los embates de la vida, a las pérdidas, al término de relaciones de pareja, sin sufrir depresiones incapacitantes, sí sintiendo el dolor, sí reconociendo que necesitamos ayuda, sí llorando, sí lo que sea, pero pasando el conflicto de la mejor manera, no sintiendo que es un castigo de Dios o de la vida. Cuando tenemos problemas laborales, conflictos diversos, enfermedades, vaivenes económicos, etcétera, y para sentirnos adecuadas también, para desarrollar una espiritualidad que nos permita el fortalecimiento en esa área. Por eso decía, empezamos esta charla con un maravilloso pensamiento que dice, hay que tener un contacto consciente con Dios, porque eso nos está haciendo confiar en el proceso de la vida. Y como dice alguna vez ahí también, esto también pasará. Uh-huh. Dice, hasta que no se aprendan el amor, el respeto y la autoaceptación, todos los logros parecerán insignificantes, causando una constante sensación de insatisfacción. Aquí es bien importante también reconocer lo que no somos. Como codependientes tenemos un montón de defectos. Controladoras, victimosas, ¿qué más? Ya ni me acuerdo. Ay, sí, no quiero acordar. Lo que ustedes gusten, ¿no? Control, rescate, manipulación, chantaje, vigilar, descalificar, todas las maravillas. Bueno, podemos hacer una lista de eso y pasarlo a positivo. ¿Sí? Ok, sí soy controladora. Perfecto. ¿Dónde voy a aplicar ese control sin afectar a otros? Pues voy a aplicar ese control entre mis empleados. A lo mejor tengo a mi cargo a 3 personas. Entonces a ellos los voy a controlar. A qué hora llega, lo que tienen que hacer. Voy a enfocar ese control ahí. Si soy manipuladora, voy a usar esa manipulación para volverme una excelente vendedora. Para mí el mejor vendedor del mundo es un gran manipulador. Voy a vender mi trabajo, voy a vender mi producto, voy a vender lo que hago de comer, voy a manipular en esa parte. ¿Sí? Si soy rescatadora, bueno, me voy a dedicar 1 o 2 horas a hacer servicio comunitario. ¿Sí? Voy a ir a un, no sé, donde se rescatan perritos y ahí doy servicio, ayudo a lavar las jaulas y me voy. ¿Sí? Si soy necia, esa necedad me tiene que servir para hacer un proyecto y decir, a ver, ¿qué quiero? Voy a poner un puesto de aretes. Entonces voy a empezar así con esa necesidad de voy a invertir 500 pesos, ¿a dónde voy a ir a comprar? ¿Dónde voy a poner el puesto? ¿No? Y esa persistencia nos tiene que llevar a un éxito. Todo lo que nosotros consideremos malo de nosotros, lo podemos convertir en algo que ayude a desarrollar nuestro potencial. ¿Sí? Que ayude a reconocer lo capaces que podemos ser. Dice, la aceptación de la realidad de la historia de una persona provocará en el individuo la visión de que el mundo está abierto para él o ella y responderá apropiadamente a sus desafíos y oportunidades. Branden habla también de los 6 pilares de la autoestima. ¿Sí? El primero es vivir de manera consciente. ¿Qué es lo que ustedes hacen al entrar a un grupo, al ir a una terapia, al leer un libro, al estar en ese contacto consciente con Dios? Es importante tener conciencia de nuestras actividades, pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones y reconocerlos. Me enojé, me frustré, tengo ganas de matarlo, tengo ganas de odiar al mundo. Así, reconocerlo. Saber nuestra intención real, ser honesto contigo misma, honesta contigo misma.
Yo siempre he dicho que cuando yo empecé la relación con el hombre por el que llegué a un grupo, yo era profundamente hipócrita, porque no lo quería, yo lo necesitaba. Si me enojaba, no se lo decía. Si me frustraba, no se lo decía y siempre ponía una sonrisa bonita, ¿no? Ese es uno de los primeros pilares que, repito, ustedes lo hacen pues estando en este constante crecimiento. Segundo, la aceptación de ti misma. Esa tiene 3 acciones básicas. Primero, la disposición a experimentar plenamente todo lo que sentimos. Todo. Enojo, frustración, ira, nostalgia, tristeza. El otro día un paciente me decía, es que sabes que me siento triste. Y de verdad su carita era así de tristeza. Y yo le dije, qué padre que te sientas triste, porque en esta sociedad hay una constante de no te sientas triste, no sufras, sonríe, el día está bonito. No, nos obliga a un optimismo exagerado, ¿sí? Que tengas feliz día. Y si no es feliz día, ¿qué va a pasar? ¿Me explicó? Entonces dice, disposición a experimentar plenamente todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que soñamos, etcétera. Dejarnos ser tal cual y como somos sin interferir en ello, sino permitiendo que todo fluya. Otra acción para aceptarnos a nosotros mismos a nosotras mismas es ponerse del lado de una misma, es decir, no pelear internamente. Si estás sintiéndote como te estás sintiendo, o sea, si te estás sintiendo cansada, ayer yo amanecí grave porque no dormí bien, entonces me dolía la cabeza, hasta la garganta, yo dije, ahora sí, ya me volvió a dar COVID y demás. Y entonces dije, pero tengo que trabajar. Y de pronto dije, no voy a trabajar, voy a cancelar mis citas porque necesito descansar, porque necesito darme el tiempo que no pude tener en la noche para dormir. Y entonces dije, ahí se ven, ¿no? Entonces eso, ponerte de tu lado, no pelearte contigo. Y para eso, para estas acciones pueden estar relacionadas con ser amigas de nosotras mismas, ser compasivas, evitar cuestionarnos o criticarnos, simplemente aceptarnos. ¿Mm? Otro pilar de la autoestima es la responsabilidad. Ninguna persona logra cultivar su autoestima si no se convence de que es perfectamente competente para alcanzar y vivir un estado emocional positivo. ¿Sí? O sea, si ahorita nos sentimos mal, puede ser normal, pero tenemos la capacidad de sentirnos bien. Y más si están en un grupo, si se amadrinan, si toman terapia, si leen libros, si hacen oración, si creen en su poder superior, si se salen a dar una vuelta al parque, si disfrutan, si recuerdan logros que han tenido, ¿sí? Más pronto salimos del bache. Ser responsable significa aceptar las consecuencias de lo que se hace o no se hace. No tratar de culpar a otros o a la vida misma por los efectos de nuestra pasividad, nuestras decisiones o de la historia, ¿sí? Si yo tomé determinada decisión, pues tengo que asumir las consecuencias. Esto mucho se relaciona con, antes se decía, espero que no lo digan ustedes, los papás decían, es que me quité el pan de la boca por dártelo a ti, ¿sí? Y yo digo, pues eso es no hacerse responsable, porque como mamá o como papá, esa era tu responsabilidad. Darme, alimentarme y hacerme crecer. Lo agradezco, pero no me lo quieras echar como culpa, ¿sí? Porque lo que hiciste es hacerte responsable y asumir las consecuencias de la decisión de tener un hijo. ¿Mm? Otro pilar de la autoestima es la autoafirmación. Tiene que ver con respetar nuestros propios deseos. Como les dije, ayer dije, necesito descansar.
Necesito olvidarme de pacientes o lo que sea. Necesito que mi marido me invite a comer. ¿Sí? Entonces, respeté mi deseo, mis necesidades y valores. Es decir, no se debe pasar por encima de ellos para complacer a otros, porque luego acabamos frustrados y enojados, sobre todo cuando los demás no hacen lo que nosotras queremos. ¿Cómo no me atiendes si yo cuando tú te enfermas dejo mi vida? Pues sí, pero nadie te lo pidió, mi rey. Entonces, por eso, primero respeta tus necesidades y tus deseos para no andarle reclamando a otros que no lo hagan. Autoafirmarse significa ser asertivos, es decir, valorar lo que somos, como somos, decir lo que pensamos y evitar negar nuestros sentimientos y emociones, dejar de complacer a otros y poner límites cuando así lo sintamos. Debemos de tener un propósito para una autoestima positiva. Para sentir aprecio por nosotros mismos, también tenemos que sentir que vivimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? Sus hijos, su trabajo, su salud, sus ingresos, un futuro viaje, una futura pareja, estudiar una carrera, poner un negocio, ser las mejores madrinas, ser mejores servidoras del grupo, que su grupo permanezca abierto mucho tiempo ayudando a gente. ¿Cuál es el propósito que tenemos? ¿Sí? Es importante que hagamos conscientes nuestros propósitos y metas, así como las acciones necesarias para lograrlos. De esa manera nos vamos a dedicar a nuestra vida y dejamos de controlar la de otros. ¿Sí? Así de, mira, no tengo tiempo de rescatarte porque ando viendo dónde voy a comprar. Les decía yo, para poner un puesto de aretes. Entonces no tengo tiempo, voy a ir al centro. No te puedo rescatar. Integridad. La integridad tiene que ver con la coherencia que hay entre nuestros valores y nuestros actos. También entre lo que decimos y hacemos. La falta de coherencia entre diferentes campos vitales suele derivar en una gran cantidad de problemas. El más grave es que nos daremos motivos para criticarnos y sentirnos a disgusto con nosotros mismos. Tenemos que ser congruentes. ¿Sí? Si yo estoy en un proceso de recuperación, se tiene que notar mi recuperación. No puedo llevarme la recuperación a mi casa nada más para señalar que los otros están mal. ¿Sí? Me voy a llevar la recuperación para no meterme en lo que no me importa. Para no dar opiniones que nadie me ha pedido. Para respetar, para hacer con los hijos como es el refrigerador. El refri no nos anda persiguiendo abriendo la puerta. Está el refrigerador ahí en la cocina, uno va, lo abre, saca lo que quiera y vuelve a cerrar. Entonces así tenemos que ser. Respetar nuestro proceso de recuperación es que sea para nosotros, no para los demás. Poner límites también es integridad y ser congruentes. No te puedo dar todo lo que te daba antes porque estoy atentando contra mi economía. Y tengo que ser congruente porque ya estoy cuidando mi autoestima, estoy cuidando mi futuro y entonces lo voy a invertir en una Afore en lugar de dártelo a ti. Porque después no quiero que tú como hijo me andes cargando a mí. Entonces, esa integridad. Y bueno, pues autoestima, al final es cuando hacemos este recuento de dónde venimos, de por qué tenemos esta autoestima, de que debemos sentirnos adecuados para la vida, entonces sí viene este concepto que es muy generalizado. Autoestima es aceptarme, quererme, conocerme, yo diría también reconocerme como lo que soy, valorarme, poner límites, cuidarme, cuidar mi salud física, mi salud emocional, mi salud económica y dar lo mejor de mí a otros. ¿Sí? Y la flor de la autoestima está basada en estas 5 cosas que ya vimos acá: aceptarme, quererme, valorarme, cuidarme y conocerme. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes, les digo, les serviría mucho hacer una autobiografía.
para que ahí vayan detectando de dónde viene la autoestima, dónde vienen las ideas negativas a las que tienen que renunciar. ¿Cuántas veces se han puesto el pie para tener los éxitos y los logros que merecerían? ¿Sí? ¿Dónde están los cambios principales que deben hacer para sentirse adecuadas para la vida, para el éxito, para el amor, para la abundancia, para las cosas negativas? Y con eso, pues, desarrollar una autoestima positiva y ayudar a nuestro entorno a que lo entienda también de esa manera, porque esa es también la función. Si ustedes tienen sobrinos, hijos, vecinos de generaciones siguientes, también tenemos que trabajar por ellos, porque ellos no pasen por lo que nosotros estamos pasando, o lo que nosotros pasamos. ¿Ok? Son 12:40, no sé si termino aquí, damos paso a las preguntas o ustedes me dicen. Sí, por favor, Marisela. Pasamos a Adelante. las preguntas, si gustan, levantar su mano o sus preguntas por medio del chat. Déjenme aquí quitar esto que... A ver, Miriam F. y después Nadia GB. Adelante, Miriam. Hola, soy Miriam F., codependiente en recuperación. Muchísimas gracias por este compartimiento tan valioso sobre la autoestima, y sobre todo que yo me siento con el síndrome del impostor. Y yo tengo una pregunta. Este, yo tengo mi forma de expresar mi autoestima. Bueno, claro que ha mejorado a través de este programa. Pero creo que mi pareja y yo tenemos formas súper de polos opuestos. O sea, yo soy de las que si tengo un mal día y tenemos un pleito, o sea, yo me voy al extremo, ¿no? Así de es que soy lo peor, no mejoro, con razón, me trata de esta forma, allá afuera debe de haber mujeres más inteligentes, y él es al contrario, él es así de, yo soy bien chingón, yo siempre tengo la razón, o sea, se crea esta base que yo veo que es esas dos maneras de proyectar inseguridad. Entonces, pues estoy en este programa, tengo mucha fe. Sí tengo ahorita, siento que tengo el síndrome del impostor, pero pues quisiera nada más la opinión acerca de esta polaridad extrema en la que se ve esa, pues, falta de seguridad, de falta de nutrir la autoestima. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. Fíjate que esto es bien importante. Nos vamos a relacionar con quien nos reviva la lucha infantil. ¿Sí? Así un estructurado se va a relacionar con un desestructurado. Alguien muy flexible se va a relacionar con alguien rígido. Alguien que se cree tonto se va a relacionar con alguien que se cree muy fregón. Alguien que se siente abandonado se va a relacionar con alguien que lo abandone. Y así. Entonces, tú tienes un autoconcepto muy negativo de ti y te estás relacionando con alguien que te lo refuerce. ¿Sí? Es decir, él se siente muy fregón, tú también tendrías que sentirte igual. ¿Sí me explicó? Es como la mancuerna perfecta. Mientras él se siente más, yo me siento menos. Entonces hay que romper ese patrón. Repito, haz una lista de tus cualidades por las que él está contigo, porque no está contigo nada más porque sí. ¿Sí? Le gustas, le caes bien, aunque sea que se peleen, tienen cosas positivas en ustedes. ¿Qué aportas a la relación que hace que él esté en esa relación? ¿Sí? Por otro lado, como tienes un autoconcepto negativo,
Cuando sucede un problema, asumes la responsabilidad del problema y él te la deja, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, mi pareja de hace 13 años, bueno, la que tengo, pero estoy con él de hace 13 años, al principio todo el tiempo llegaba tarde. Entonces yo ya, si nos íbamos a ver a las 2 y él llegaba a 2:30, y ya estaba furiosa, ya no iba a ningún lado, me enojaba, ¿no? Hasta que dije, bájale a la rigidez, Marisela. Mientras más te pelees con este hombre que llegue puntual, menos lo va a hacer. Entonces yo a las 2 ya estaba en punto, arreglada, peinada y todo, y esperaba el tiempo en el que él llegara haciendo otra cosa. O me ponía a leer, o veía una serie, o me recostaba, o me ponía a escribir, o a ver el Facebook, lo que fuera. Y ya cuando llegaba estaba yo más relajada. No asumía como propio el hecho de no le importa mi tiempo, es que no le importa que yo ya esté bien, es que no me ama, es que no me quiere hacer feliz, o sea, no. ¿Me explicó? Entonces, no asumas que tú eres la responsable y la que se tiene que sentir mal cuando hay un problema, porque él te deja esa responsabilidad. Entonces, yo creo que ahí puede ayudar esa parte y que tú reconozcas que aportas a la relación. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Mari. Gracias. Hay una pregunta en el chat. Ujú. Gaby, Sí, ¿la leo? gracias. Por favor, Gaby. Claro que sí. La pregunta es la siguiente. Es de María Mercedes y dice, estoy saliendo con alguien y me cuesta ponerle límites. Me cuesta demasiado decirle que no. Siento que si no lo complazco, me dejará de querer. Y eso me pasa. Me aterra que las personas me dejen de querer y eso me hace aferrarme de una manera poco saludable. Ujú. Así es. Eso habla de que tienes una huella de abandono. Entonces, hay que revisar quién te abandonó, ¿sí? ¿Quién te dejó? Tu papá, tu mamá, tu cuidador, un tío, un abuelo, un hermano. ¿Y qué significó para ti el abandono? A los únicos que se les abandona es a los niños, porque los niños sin sus papás sí tienen sensación de muerte, porque ¿quién los va a alimentar? ¿Quién los va a querer? ¿Quién los va a proteger? A los adultos no se nos abandona, porque no nos morimos si la otra persona no está. Podemos comer, podemos trabajar, podemos sobrevivir, pero sí sentimos ese dolor original cuando alguien muy importante para nosotros nos abandonó. Y lo vamos a repetir con todas las figuras de las que nos queremos colgar. El que alguien esté con nosotros o no esté, no es una garantía. Es decir, siempre va a haber personas que quieran estar conmigo o que no quieran estar conmigo, y yo tengo la misma capacidad. Es decir, tú puedes querer estar con alguien o no querer estar con alguien. Ese es el poder que debes de tomar. Y repito, sí, el no poner límites, primero le da el mensaje al otro de a esta, yo la puedo pisar. Y ahí hay una serie de ejemplos. Estaba yo en un día en un programa de esos de chismes y que un actor, no me acuerdo, uno muy guapo, que la esposa, que él ha sido infiel todo lo que él ha podido y ella sigue con él. Y digo, ¿por qué ella se lo permite? Porque tiene miedo de que la deje, aunque la ha dejado siempre. ¿Sí? Y porque ha de traer una historia infantil fuerte, ¿no? Entonces, el primero percibe eso, percibe tu miedo, ¿sí? Y sí puedes decir que no, pero no quieres, porque te da miedo. Y a veces hay que ver qué hay detrás del miedo. Y esa persona se va, es que no valía la pena, ¿sí? Y esa persona, o sea, no podemos decir que alguien nos ama cuando abusa de nosotros. Entonces te digo, habría que revisar la huella de abandono que tienes, porque ese es el origen.
¿Ok? Gracias. Sí, muchas gracias, María. Yo tengo Nadia, sí, Nadia G. sí. A ver, tú hiciste el programa, ¿verdad? O sea, tú eres parte de CODA, Marisela. Sí, claro. Ok, entonces yo te quiero preguntar sobre sexto y séptimo paso, es decir, ok, ya hicimos la evaluación, cuarto y quinto paso, Ujú, pero digamos que en el nivel psicológico yo voy, investigo cómo y el origen y de dónde fue, pero mi experiencia es que saber eso, y estuve en terapia, tú nombra la terapia y yo fui, ujú. una terapia resolvió de fondo algo que yo creo que el programa sí podría resolver de fondo, que es que un poder superior me pueda liberar o me pueda sanar de mis conductas muy, muy entendidas, Ujú. muy estudiadas. Yo ya me eché el libro de las 5 huellas, ¿sabes? O sea, pero ¿cuál es tu experiencia? O sea, porque si no, pues nos limitamos a hacer terapia y yo me puedo pasar ahí otros 20 años sin sentir realmente que mi alma pueda sanar de las huellas tan profundas, porque sí están muy profundas mis huellas. Pero yo creo que sexto y séptimo paso tienen una clave para eso. ¿Nos podrías compartir algo al respecto? Claro que sí, mira, el sexto y séptimo paso son maravillosos porque después de llegar con una locura y decir, soy impotente ante las conductas de otros, mi vida es ingobernable, permitirle a un poder superior que me regrese el sano juicio y dejar todas esas broncas en manos de un poder superior, ahí empieza como la conciencia del ser, ¿sí? O sea, de sí he llegado hasta aquí por circunstancias familiares, por circunstancias externas, pero ya llegué a un lugar, aquí estoy segura y demás. Se empieza a desarrollar la espiritualidad, nos dan información. Luego viene el encuentro con nosotros, porque en los 3 primeros nos quejamos de todo mundo, o sea, de me hicieron, me dijeron, me lastimaron, me no sé qué tanto, entonces te dicen, a ver, mi estimada, siéntate al cuarto paso, mi reina. ¿Qué es lo que tú hiciste en el ejercicio de la enfermedad? ¿Qué daño te hiciste a ti, no? Por controlar, por manipular, por rescatar, etcétera. ¿Qué daño le hiciste a tu familia? ¿Cómo te mentiste a ti? ¿Cómo le mentiste a tu pareja? Les dije, yo llegué a la conclusión que era profundamente hipócrita con esa pareja. Yo ni era cariñosa, amorosa, calladita, ni lo amaba de verdad. Yo lo necesitaba para escapar de mi familia. Y todo lo demás que incluyó el ejercicio de mi codependencia en un cuarto y luego en un quinto paso con mi madrina, etcétera. Después de conocerme tal cual y de enfrentarme tanto al monstruo que yo creía ser, entonces humildemente y sin temor le voy a decir a Dios, ayúdame con esto, libérame de esta forma que tengo de ser, pero al mismo tiempo voy llenando con lo que sí soy todo esto que me va quitando. ¿Me explico? O sea, la soberbia de creer que yo solamente le podía ayudar a los otros, que verdaderamente mis hermanos me necesitaban, que yo podía rescatar a 3 sobrinos, que mi hermana por X circunstancias se peleaba con su marido y los dejaba, y entonces nosotros los arropábamos, y yo creía que la mejor decisión era estar con nosotros en lugar que con sus papás. La soberbia de creer que solamente yo había sido lastimada, la soberbia de no reconocer el origen de dónde vino todo el daño de mis papás, de ser víctimas de víctimas, ¿sí? Pero en primer lugar me tuve que poner yo así, ¿no? De reconocer toda esta parte, como decía, ¿no? Que empezó a salir en el cuarto paso. Entonces, cuando me siento, digo, como les decía, los 3 primeros pasos, luego cuarto y quinto, y ahí reconozco y digo, sí, sí me lastimaron, yo también me lastimé, yo lastimé, voy a pedir humildemente y sin miedo al poder superior que me ayude con esos defectos de carácter, los empiezo a reconocer y a trabajar, ¿sí? Digo, no tiene nada que ver con mi persona, sino con mis acciones, entonces ahí voy formando una autoestima diferente, ¿sí? O sea, ya no tengo miedo que me conozcan. Si me enojo, le digo a la gente que me enojo.
Si estoy feliz, le digo a los demás que soy feliz. Si necesito descanso, si necesito ayuda, si quiero ir a una fiesta, les digo, invítame a la fiesta. Si necesito ayuda de, oigan, alguien, por favor, ayúdeme a comprar un medicamento, lo pido. Trato Claro, de como no no meterme en solamente la vida de ponerla, los demás. ¿Vale? como no solo ¿Perdón? sí, no solo poner la mirada en lo que falta, sino lo que puedes construir nuevo, ¿no? Así es, así es. Y mira, para mí, la experiencia fue complementaria. ¿A qué me refiero? Yo trabajé todos los pasos porque estuve mucho tiempo en grupo, digo, de alguna manera, pero para mí sí fue necesario también el conocimiento de la terapia para integrarme, ¿sí? Para entender cuál era mi origen y hasta qué ideas había heredado, que habían, como decía, desarrollado en mí la codependencia. Venir de una mamá súper rígida, de un abuelo súper rígido, hace una niña completamente obediente y sometida como fui yo. ¿Sí? Entonces, para mí, las dos disciplinas, tanto la terapia, estudiar psicología y demás, y estudiar el programa, para mí fueron complementarios y son lo que hoy mantiene mi vida. Y yo a la gente que escucho con la que trabajo, casi siempre, porque así si lo aceptan, si no, no se puede, los mando a que vayan a un grupo, porque sí creo que ahí se desarrolla la espiritualidad, ¿no? Luego del sexto y séptimo viene el octavo y noveno, que es la reparación. Y es ir y pedir disculpas, y es ir y decir, chin, sí la regué, y es ir a reconocerle a los demás, pues que les lastimamos, que nos metimos en su vida, que opinamos sin que nos hubieran pedido opinión, etc. Y los pasos más maravillosos, bueno, todos lo son, pero el décimo, ese reconocimiento constante de la regué, voy a pedir disculpas en este momento, o al final del día, o mañana. El onceavo, el contacto consciente con Dios. El doceavo, pues pasar el mensaje, ¿no? Entonces, sí, es maravilloso el programa y si ustedes lo llevan y como yo lo llevé un tiempo y lo sigo llevando de manera directa o indirecta, porque apenas estudié una especialidad en adicciones y justamente una materia que fue todo el tiempo es el programa de 12 pasos. Así, tal cual. O sea, era una materia que había que estudiar todo el tiempo. Entonces, no puede estar, bueno, para mí no puede estar desapegadas las dos cosas, el programa y la terapia. ¿Ok? Muchas gracias, Gaby. Para cerrar ya la junta, ¿tienes una más? Eh, sí, a ver, voy a leerla rápidamente. Bueno, los demás están agradeciendo. Dice, gracias por esta muy buena terapia de autoestima. Me dio mucha fortaleza. Dios las bendiga a todas las que hicieron posible este evento. Otras preguntan por el libro. Y bueno, aquí dice, Gaby dice, gracias a la terapia he descubierto que tengo una relación con un narcisista, pero a la vez reconozco características narcisistas en mi persona misma. Ya estoy desarrollando al tratar de defenderme y poner límites. Esto y Maravilloso. esto junto a la codependencia me hace sentir culpable cuando me defiendo. Siento que me estoy convirtiendo en victimaria. Mm, Es todo lo que ponen en el chat. el libro se llama, tiene varios libros. El autor es Nathaniel Branden y pueden encontrar, el libro se llama, el más conocido es Cómo mejorar mi autoestima. ¿Sí? Y tiene otros, los 6 pilares de la autoestima, tiene muchos, ¿no? Eso. Por otro lado, una relación con un narcisista es bien complicada porque el narcisista confunde mucho a la víctima, ¿sí? Le hace creer cosas que no son. Entonces, esto sería como largo de tratar para de verdad entender si tú estás creyendo que eres victimaria porque él está manipulando hacia esa idea o porque de verdad lo eres. Ahora, no estarías con un narcisista si tú fueras victimario. El narcisista es un psicópata integrado y necesita una víctima.
Entonces, por eso te digo, esto sería una charla larga para identificar si él es el que está creando esta idea de que tú eres victimaria, ¿no? O realmente te estás defendiendo. Porque el narcisista es experto manipulador, pero grueso. Es un psicópata integrado. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, Marisela. Les pido una disculpa a las personas que ya no pudieron pasar, pero vamos a cerrar la junta. El grupo Renacer con Amor, te va a enviar, a tu correo electrónico, reconocimiento, o a tu WhatsApp. Estuvo muy bonito y muy, muy bien explicado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a cerrar la junta. Em, Nuestra séptima tradición nos recuerda que nuestro grupo se autofinancia con nuestras propias contribuciones. Les pedimos que hagan una donación a la medida que puedan. Esas donaciones se utilizan para cubrir los gastos de la reunión y del material de referencia y para solventar los gastos de CODA a nivel local y nacional. Para terminar, les recuerdo que CODA es un programa anónimo. Les pedimos que respeten el anonimato y la confidencialidad de las personas que participaron en este grupo. Les doy las gracias a mis apoyos en este grupo y que todo lo que han dicho y visto, bueno, en esta reunión se quede en la sala.